Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Tenía que llegar, recordando las presencias de Cristo, vencedor de la muerte. Tenía que llegar esa tan especial que es a través de la persecución y del sufrimiento. Si constituyó el momento crucial hacia su Pascua, no iba a ser de distinto modo para quien le acepta por la fe y le sigue con la entrega. Ya lo había advertido, el que me siga, que cargue su cruz. Tendremos que mirar la resurrección como una cruz florecida, pero cruz. Lo cierto es que Cristo resucitado sale al encuentro de quienes dan testimonio valiente de su fe. Y llenos de fe y con júbilo, cantemos al Señor resucitado y recibamos al Padre Roberto de la parroquia San Antonio en Río Piedra. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermano, que el Señor resucitó. El pueblo en él vida encontró, la esclavitud ya terminó. Alegría y paz, hermano, que el Señor resucitó. La luz de Dios en él brilló, de nueva vida nos llenó. Alegría y paz, hermano, que el Señor resucitó. Todos alzar el rostro a Dios, que en él nos llega salvación. Alegría y paz, hermano, que el Señor resucitó. Todos cantar, aleluya, todos gritar, aleluya. Alegría y paz, hermano, que el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cristo ha resucitado, hermanas y hermanos, verdaderamente ha resucitado. Ya llevamos esta semana avanzada en esta alegría de la Pascua, que le da base, que le da sentido a nuestra fe cristiana. Así que vivamos constantemente en esa alegría de la Pascua toda nuestra vida, ¿verdad? Para eso Cristo ha vencido las ataduras de la muerte y del pecado, para que nosotros seamos felices y vivamos esperanzados en ese encuentro con Él resucitado. Por eso abramos nuestro corazón a su misericordia y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Señor, ten piedad.
tierra paz, a los hombres que ama, te ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Comienza la persecución. Escucharemos en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. El testimonio de Pedro y Juan les lleva por los caminos de Jesús. Son los primeros pies colocados en las huellas del Maestro. Muchos han caminado por marcas señaladas, aunque estén teñidas de sangre. Es el testimonio martirial de la Iglesia. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y como ya era tarde, los metieron en la cárcel. Hasta el día siguiente, muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas. Entre ellos el sumo sacerdote, Anás, Caifás y Alejandro. Y los demás que eran familia de sumos sacerdotes, hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ninguno otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho.
ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El agua es la prueba de todo lo inestable y transitorio. La ausencia de Dios es la prueba de la esterilidad en el esfuerzo. La red está llena, diferentes especies. Simbólicamente es universalidad en la pesca de hombres, futura profesión de aquellos pescadores de Galilea. De pie para escuchar el santo evangelio de San Juan, pero antes cantemos el aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan de los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Qué alegría, hermanos y hermanas, poder seguir disfrutando de la experiencia de la resurrección del Señor. Estos 50 días litúrgicos que la Iglesia nos concede en esta alegría de que Cristo venció la muerte y venció el pecado, ¿verdad? Escuchamos y vamos a escuchar todos estos días y toda la experiencia de la Pascua, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Es el que mayormente en el 95% de este tiempo litúrgico vamos a escuchar, ¿verdad? Y vamos a ver los inicios de la iglesia. Ya vamos viendo cómo los discípulos, que es el inicio de la iglesia, está siendo perseguido, ¿verdad? Nada muy distinto a lo que la iglesia y a lo que nosotros pudiéramos estar viviendo en el día de hoy. Era muy difícil para aquellos detractores de Jesús aceptar en su vida, aceptar en su corazón y aceptar, podríamos decir socialmente, culturalmente, que aquello que Jesús había dicho antes de su muerte lo iba a cumplir, que era que se iba a levantar de la muerte, ¿verdad? Y por eso también escuchamos a principio de esta semana cómo los sumos sacerdotes y algunas personas detractores de Jesús se pusieron de acuerdo y pagaron a aquellos soldados que velaban la tumba para decir que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y cierra el Evangelio diciendo que todavía eso es lo que se cree y lo que creen los judíos, ¿verdad? Siempre creyendo aquellas cosas que no son ciertas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el mensaje de Jesús y la persona de Jesús incomodaba. Antes de su muerte incomodaba y por eso se pusieron todos de acuerdo, ¿verdad? La sociedad, la religión se pusieron de acuerdo para matarlo, para salir de él. Pero si eso era escandaloso y si eso implicaba y les incomodaba y les molestaba, más incómodo era saber que aquel al que ellos mataron había resucitado, ¿verdad? Que había cumplido aquello que había dicho, ¿verdad? Porque eso implicaba que ellos estaban incorrectos. Eso implicaba que ellos iban a perder adeptos. Eso implicaba que ellos iban a perder poder. Y humanamente a nosotros cuando van a pasar esas cosas nos incomodan, ¿verdad? Y son mensajes que incomodan, ¿verdad? Pues el mensaje de Jesús, tanto cuando Jesús antes de su muerte y ahora con sus discípulos que llevan este mensaje, incomodaba, todo incomodaba. Lo más triste, y Juan y Pedro lo dicen en la lectura de los Hechos, dice, pero si nosotros simplemente lo que hicimos fue curar a una persona, hicimos algo bueno, ¿cuál es el show? ¿Cuál es la preocupación de ustedes si no estamos haciendo nada malo, ¿verdad? Estamos haciendo cosas buenas y a pesar de uno estar haciendo cosas buenas, ustedes pues sigan persiguiéndonos, nos van a encarcelar, ¿verdad? ¿Qué más queremos? ¿Verdad? Los discípulos empiezan a hacer milagros, ¿verdad? Bajo la intercesión de Jesús y lo que estaban haciendo eran cosas buenas y nosotros como iglesia vamos haciendo cosas buenas. Pero siempre va a haber alguien que se incomode con ese mensaje porque eso implica una llamada de atención a la conversión, al cambio de vida, ¿verdad? Cuando a nosotros nos incomodan las cosas, cuando a nosotros hay cosas que nos hacen, nosotros decimos ruido, ¿verdad? Que nos hacen ruido en nuestra vida, en nuestra alma, es porque sabemos que hay algo mal y que sabemos que hay algo que hay que cambiar, ¿verdad? Y a eso viene el mensaje de Jesús y el mensaje de Jesús resucitado, ¿verdad? Es que es un cambio de perspectiva, es un cambio de vida, ¿verdad? Era para lo que nos íbamos preparando en la Cuaresma, ¿verdad? Íbamos haciendo distintas actividades, distintas cosas que nos iban preparando para este momento. Entonces, toda aquella vida que estábamos dejando en la Cuaresma, allá se debe quedar, ¿verdad? Y entonces hoy el Señor nos da vida nueva. Y eso lo vemos reflejado en el Evangelio. Escuchábamos también a principio de la semana, y era un poco la reflexión que el fin de semana en la vigilia pascual hacía el Papa Francisco,
de que el Señor les pide a sus discípulos que se van a ver en Galilea. Galilea, que es el inicio de todo el ministerio, de donde el Señor los saca y los llama para pasar hacia Jerusalén, vivir su pasión, su muerte y resucitar. Y los hace regresar a Galilea porque hay que recomenzar. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que volver al primer amor. Para uno volver a iniciar, uno regresa al primer amor para recargar baterías y poder entonces llevar el mensaje. A nosotros, vocacionalmente, ¿verdad? Cuando uno está en crisis, las primeras directrices de los directores y acompañantes espirituales siempre es: regresa al primer amor. Porque ahí es donde uno dice, este primer encuentro con el Señor, este primer encuentro con la llamada que me hizo, ¿verdad? Me va a hacer recuperar toda la ilusión de niño, de joven, esa fuerza, esa fortaleza que esa llamada me va a hacer, ¿verdad? Y por eso el Señor, cuando resucita, le dice a sus discípulos, ¿verdad? Le dice a María Magdalena, diles que vayan a Galilea, ¿verdad? Allá me verán, ¿verdad? Y allá va a confirmar su fe y a confirmar esta experiencia de encuentro con Él. Y allá en Galilea, cuando no ven a Jesús, ¿qué se ponen a hacer los discípulos? Lo que sabían hacer, pescar, ¿verdad? Porque no habían encontrado a Jesús, no habían visto a Jesús todavía, así que se ponen a pescar porque obviamente tenían que comer, ¿verdad? Así que se ponen a pescar y no encuentran nada, ¿verdad? Tiran las redes toda la noche y tiran las redes. Parece que habían perdido lo experto que eran en pescar, parece que lo habían perdido después de estar 3 años con el Señor, ¿verdad? Habían perdido la práctica. Así que se quedan dormidos y aparece este hombre en la orilla en la mañana que ellos no sabían quién era y les dice, les invita, tiren las redes, ¿verdad? No han pescado nada, pues tírenlas a la derecha, vamos a ver ahora. Y era como que, como no sabían quién era como que, como aquel que está allá en la orilla, que parece que no ha tirado una red en su vida, nos va a decir a nosotros, expertos en esto, después de estar toda la noche, que tiremos la red, pues si no hemos pescado nada. Pero había algo, ¿verdad? Tenía que haber algo en las palabras de aquel hombre, que nosotros obviamente ya sabemos que es Jesús, pero los discípulos no lo sabían, que les hace confiar y decir, pues, mira, vamos a ver si por carambola, pues lo que este hombre dice es cierto. ¿Verdad? Y tiran y atrapan los peces. Y dice que las redes, ¿verdad? Me gusta una película que estaban dando este fin de semana también, Risen, la resurrección del Señor, vista desde el tribuno romano. Y en esa escena se ve casi que la barca como que se va de lado, ¿verdad? Porque los peces era muy pesado. Y hasta que Juan le dice a Pedro, es el Señor. O sea, que sin reconocerlo del todo, por la voz y por lo que sucedió, había uno, ¿verdad? Aquel que el Señor quería más, se da cuenta que aquel era el Señor. Y Pedro, como siempre, pues, todo impulsivo, sale corriendo a ver al Señor. Comparte con el Señor y nadie le pregunta porque ya sabían que era el Señor, ¿verdad? No había nada que preguntar, ¿verdad? Dicen que este número, ¿verdad? Los números en la Biblia tienen significado, ¿verdad? Y dicen que estos 153 peces eran las ciudades que se sabían que habían. O sea, que los discípulos iban a tirar las redes en las 153 ciudades que habían en ese momento, ¿verdad? Es una llamada, una invitación a nosotros llevar el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo resucitado, el mensaje de que la vida puede ser distinta, el mensaje de que nuestra vida puede cambiar, el mensaje de que nuestra vida puede ser alegre, puede ser feliz, puede ser vivida en la sanidad, en la alegría del Señor. Aquel que sana nuestras heridas, aquel que transforma nuestras tristezas en alegrías, aquel que transforma nuestra vida, aquel que tuvo el poder de vencer a aquella que nadie ha vencido, que es la muerte. Así que nosotros en la Pascua debemos abrir nuestro corazón y maravillarnos con estas cosas. Maravillarnos con la vida nueva que nos da el Señor. Maravillarnos con la experiencia de Cristo resucitado. Es que ya disfrutamos
y aprovechamos el tiempo de su pasión, nos bebimos las lágrimas con su muerte, con su sepultura, acompañamos a María hasta el sepulcro, acompañamos a María en su soledad, acompañamos a María en la esperanza, en la espera de esta resurrección, y ahora no nos debe quedar más que explotar de alegría, explotar de celebración y compartir este mensaje con un mundo herido, con un mundo necesitado de Dios, ¿verdad? Por eso el mensaje de nosotros como creyentes, como cristianos, como católicos, es proclamar que Cristo ha resucitado y que verdaderamente ha resucitado. ¿Para qué? Para darnos vida nueva, para darnos una vida distinta, para que nuestra vida, como decía Pablo, tuviera sentido. Sin la resurrección de Jesucristo, nuestra fe, nuestra vida no tendría sentido. Y lo vemos reflejado en el Evangelio. Sin Jesús, aquellos hombres no pudieron pescar ni un catarro. Porque imagínate, Pedro es nu, así que un catarro por lo menos iba a pescar y ni eso había pescado. Pero cuando escuchan a Jesús, cuando tienen a Jesús entre ellos, pescan todos aquellos peces que incluso por poco se les vira la barca. Así que dejemos entrar a Jesús resucitado en nuestra vida, que sea una vida distinta y que podamos proclamar con nuestro testimonio y con nuestra voz también que verdaderamente el Señor ha resucitado. Que así sea. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos y hermanas, oremos a Dios con insistencia para que así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. Por el Papa y los pastores de la Iglesia, para que la luz de Cristo resucitado los ilumine y en sus decisiones se manifieste la fuerza liberadora del Dios de la vida, roguemos al Señor. Por los que viven esclavos del pecado, por los que no tienen fe o viven como si no la tuvieran, para que renovados por los misterios pascuales, encuentren en Cristo la senda de una vida nueva, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres y marginados, por los que son víctimas de la guerra y todo tipo de segregación, para que Jesús resucitado se les manifieste y les conceda el don de esperar en su salvación eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que permanezcamos abiertos a la palabra de Dios, reconozcamos que solo Él nos salva y que la fuerza de la resurrección de Cristo nos da vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Cindy Cortés, niña Gladys Isabel Rodríguez, familia Colón Rolón, Diani Sánchez, William Ezequiel Soto, Alberto Colón Lugo, Eddie Torres de Ortiz, Ángel Rivas, Héctor Muñoz Santiago, familia Maldonado Torres, Gilberto Rivera Viamón, Mary y Joe Rivera, Jenny y Ángel Pereira, familia Ortega, Minerva Maldonado y Cuca, Carlos y Carmen Rivera, Edma Sepúlveda, Freddy Burgos y William Soria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Monserrate Flores Rivera, Cándida Medina Jiménez, difuntos de la familia Ramos Ríos, Keila Hernández, Plácido Rosa, Edgar Manuel Daldel, Carmen L. Ramos, Juanita Domínguez, Victoria Espinosa,
Juan Miguel Muñiz, Manuela Ramos, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Rafael Clemente Rodríguez, Marila Ríos, Cristian Carrasquillo, Alonso Calderón, Evelyn Cardona, difuntos de la familia Maldonado Torres, Oscar Rivera Rosario, Yasmín Molina Aquino, Juan Soto Díaz, Carmen González, Blas Salas, María Dolores Roble, Lolo y Edgardo Blanco, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, difuntos de la familia Franco Molina, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por los 81 años de William A. Hernández Santos. Intención especial de Lourdes Rivera. Cumpleaños de Fechi Resto Torres, de Miriam Enid Rivera. Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar. Tú nos reúnes, Señor, en torno al cáliz y al pan, y nos invitas a ser la luz del mundo y la sal. Donde haya odio y dolor, haremos presente tu paz. En cada gesto de amor, María Madre estará. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos para la alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Señor Dios, realice en nosotros por tu bondad lo que significan estas ofrendas pascuales, para que desde las alegrías y fatigas de la tierra nos elevemos el deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón.
lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, Santa María Magdalena, el Beato Carlos Manuel, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto y su auxiliar Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en la fidelidad cristiana a tus hijos e hijas, que en estos días, por medio del bautismo, has llamado a formar parte de tu pueblo, y concédeles andar siempre en una vida nueva. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos, especialmente por los que ofrecemos esta Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, compartamos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo,
concédenos la paz, la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios, el resucitado, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Porque me amaste, yo nací contigo. Porque te amé, he muerto contigo. Porque resucitaste, ahora sé que vivo. Por eso ahora vivo por ti y para ti, Dios mío. Te ofrezco esta alabanza y mi alegría, y aunque mi vida no fuera tuya te la daría, pues solo en ti la confusión se torna en vida,
Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Sigamos en estos días compartiendo este gran anuncio y este gran mensaje de que Cristo ha resucitado. Son 50 días que nos concede la Iglesia, este gran domingo, toda esta semana que concluye este segundo domingo de Pascua, pero la Pascua, aunque el tiempo litúrgico es 50 días, es para toda la vida. Les imparto la bendición solemne de este tiempo para concluir nuestra celebración. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Luego de cada invocación, con fuerza, con alegría, dicen amén. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Él vive en mí, no temo al mañana. Él vive en mí, gozoso estoy. Yo sé que Él preparó mi futuro. Mi vida vale más porque Él vive en mí. Él vive en mí, no temo al mañana. Él vive en mí, gozoso estoy. Yo sé que Él preparó mi futuro. Mi vida vale más porque Él vive en mí. Él vive en mí, no temo al mañana. Él vive en mí, gozo